Buenos días. ¿Sí me escuchan todos? Sí, Ay, Sí, buenos días, profesora. buenos días. gracias, muchachos. Pues bueno, ya vamos a iniciar ahorita con los que estamos. ¿Ya vieron mi figura del fondo? Como que los edificios, ¿no? Sí, queda muy bien. Sí, estuve buscando ahí fotos de la FES y esta me gustó. Porque dije, pareciera como si estuviéramos ahí en el pasillo, ¿no? Ahí platicando. Sí, claro. Sí, pues bueno, miren, vamos a empezar ya, mientras se está agregando dos compañeritos de ustedes. Ok. Vamos a continuar con el tema de arreglos, ¿les parece? Con el tema de arreglos de una dimensión, que son las que estamos trabajando ahorita en estas clases. Las prácticas que les he dejado, ya me parece que serán ya el viernes 17, es el límite para la entrega de esas prácticas. He visto que no todos me las han entregado. Entonces, no tengan alguna duda en particular de esas actividades o algo que se les esté complicando, porque sí he notado que muy pocos han entregado esas prácticas. Entonces, alguien que tenga alguna duda sobre eso, o ha sido, así que otras situaciones, ¿no? Por las cuales no las han entregado. No las he empezado a trabajar, pero hoy se las voy a empezar a trabajar. Ah, Ya excelente. si me surgen dudas, ya le comento. Sí, por favor, sí, así que cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Sí son ahí varios ejercicios, pero sí es importante que pues practiquen la estructura, ¿no? Para que no les cueste más trabajo más adelante los temas que siguen, ¿vale? Muy bien. Entonces, miren, les traje otro ejemplo acerca de arreglos unidimensionales. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan verla. A ver, aquí está. Pues aquí está la presentación, ¿sí la alcanzan a ver todos? Sí, 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 sí se ve. Excelente, excelente. Entonces, miren, el siguiente ejercicio va a ser el número 5. El número 5 va a tratar de lo siguiente. Ahorita todos los ejemplos los he estado manejando así como les diré con diferentes estructuras repetitivas para que sepan cómo aplicar cada una de ellas. Entonces, este ejemplo número 5 lo voy a resolver ahorita con la estructura repetitiva do while, ajá, que es haz mientras. Entonces, vamos a empezar a utilizar pues todas las estructuras para que vean cómo pueden aplicarlos en cada uno de los ejemplos que vayamos viendo. Entonces, miren, este ejemplo trata acerca de un programa que cargue un arreglo con 8 elementos. Después mencione cuántos números 1 ingresó el usuario en el arreglo. Ujú. Entonces, ahorita tenemos un arreglo que se llama A, por lo que pueden observar, en el cual nosotros vamos a tener en total 8 casillas, en las cuales cada dato se va a ir almacenando de manera consecutiva en memoria. Acuérdense que todos esos datos van a ir ocupando posiciones físicas, que va desde la posición 0 hasta la posición 7. Entonces, todos los datos que está ingresando ahí el usuario son datos de tipo entero, por lo que se ve. Pero después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un recorrido en ese arreglo para ver el usuario cuántos números 1 fue los que ingresó en el arreglo. Por ejemplo, de acuerdo a esta ejecución, podemos observar que el usuario ingresó dos números 1 en la posición 3 y en la posición 4, ¿se fijan? Ahí tenemos dos valores tipo numérico que valen 1. Entonces, el programa nos tiene que mostrar el mensaje. Miren, hay dos números 1 en el arreglo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es cargar el arreglo con los datos que el usuario nos dé y posteriormente tenemos que hacer un recorrido, pero si se fijan, adentro de ese recorrido debe de haber una condicional if que nos vaya comparando lo que es el valor 1 con cada una de las posiciones. Y también vamos a ver ahorita en el análisis de variables, vamos a tenernos que apoyar de un contador que nos ayude a contar cuántas veces se cumple la condición que el valor ingresado sea el número 1. Entonces, miren, viendo un análisis de las variables, la ejecución es esta, la del lado izquierdo, es lo que el usuario va a ir ingresando. Esos valores pueden ir cambiando dependiendo la ejecución. Entonces, se fijan, acá les tengo lo que es el arreglo A con sus 8 posiciones, ¿no? Aquí tenemos a todas las posiciones. Cada uno de estos valores, si se fijan, van siendo almacenados de manera consecutiva.
Y las posiciones físicas van desde el 0 hasta el 7. Entonces, si se fijan aquí en la parte superior, estas posiciones físicas siempre, así que como tip, siempre va a ser el contador i, siempre va a ser una variable tipo contador, que se puede llamar i, j, como ustedes quieran, pero normalmente le llamamos i a esa variable, que es la del ciclo, del primer ciclo que vamos a ejecutar para cargar este arreglo. Entonces, aquí analizando este arreglo, nuestra primera variable que podemos ver es la variable i, que si se fijan, la puse que va a ser tipo contador, o sea, va a ser una variable que va a tener un incremento constante de 1, y el tipo de dato que vamos a manejar va a ser tipo int, ¿vale? Tenemos otra variable que es la variable a, que va a ser la variable tipo arreglo, que vamos a definirle nosotros que tiene un tamaño de 8, ¿no? Tiene un tamaño de 8, se llama a, y de igual forma va a ser un arreglo que va a ser tipo int. Todos los valores que va a ingresar el usuario van a ser enteros. Y aunado a eso tenemos otra variable que es esta, la del cont, que es la que les menciono que va a ser un contador que nos va a permitir saber cuántas veces se cumple la condición que los valores ingresados por el usuario sean el valor 1, que sean este dato. Entonces son las tres variables que vamos a utilizar en este ejemplo. Es la variable i, que va a ser la de las posiciones físicas. Tenemos a la variable a, que va a ser mi arreglo de tamaño 8. Y tenemos a la variable cont, que va a ser la que nos va a ayudar a saber cuántas veces se cumple la condición. Nosotros tenemos que manejar en este ejemplo dos ciclos. Un ciclo que cargue el arreglo y otro ciclo que recorra el arreglo, que es diferente. Cuando ustedes ya recorren un arreglo, es cuando ya ustedes tienen valores dentro de esas casillas. Y lo que vamos a ir haciendo es ir evaluando casilla por casilla. En el ejemplo anterior que manejamos de las calificaciones, ¿recuerdan? Que pedíamos 10 calificaciones de un alumno. Era de un grupo de ingeniería industrial. Esas calificaciones fueron almacenadas en cada una de las posiciones. Y si se acuerdan, después tuvimos que recorrer el arreglo para ir comparando cada calificación con el promedio del grupo y saber cuántos tenían una calificación mayor al promedio. Algo así vamos a hacer en este ejemplo, es muy parecido. Cargar un arreglo y después recorrer el arreglo. Las únicas variables que se van a ocupar son estas, que es la i, la a y la variable con. Entonces, en cuestión de ejecución, esta es la ejecución que se va a realizar. Si se fijan, se fueron pidiendo los valores que ingresó el usuario son exactamente los mismos que les hice en la plantilla anterior. Y mostramos el mensaje. Hay dos números 1 en el arreglo, ¿no? Aquí nos va a mostrar este mensaje. Esa es la ejecución que se busca. Y ahorita lo que vamos a hacer es analizar ahorita este código. Como les mencioné, este ejemplo fue resuelto con el ciclo do while. Es con el ciclo do while. Una parte del ejercicio, la otra parte está resuelta con for. Entonces, en la parte de la declaración de las variables, tenemos a la variable a la variable i y a la variable cont. Este contador, como se ha mencionado ya en otros ejemplos, es importante que lo inicialicen con algún valor. Lo ideal es que se inicialice con 0 para que desde ahí empiece a aumentar este contador. Acuérdense que los contadores son los que nos van a ayudar a saber cuántas veces ocurre un proceso. Por eso es importante que en los ciclos los tengamos siempre, ¿no? Siempre en los ciclos nos estamos apoyando de contadores para poder llegar a donde, al fin que se busca, a la condición de término. Acá tenemos otra variable que es la variable i, que si se fijan en el ejemplo anterior, aquí en esto que les muestro, la i en donde se inicializa en 0. Entonces, por eso ahí la inicializamos en 0. Y aquí les puse un comentario cargando arreglo. Entonces, aquí es donde empieza el do while. Acuérdense que el do while, si ustedes están utilizando una estructura como el for, en el cual tenemos un inicio, una condición y un incremento, las tres partes están presentes igual que en el for. Si se fijan acá afuera, está inicializada ahí, en donde está la condición aquí, y el incremento está en esta parte, adentro del do while. Entonces, esas tres partes que ya las tenemos como que ya muy enfocadas o como que
es característico del for. Aquí en el do while se están estableciendo las tres partes, tanto la i igual a 0 y menor que 8 y tenemos el incremento constante, que es i más más. Entonces, dentro del do while, estamos mostrándole aquí con el printf que el usuario nos dé a A en la posición de I, que la primera vez, ¿cuánto vale? Vale 0. A en la posición 0. Scanf, pedimos a la variable I en esa posición. Hagan de cuenta que aquí estamos llenando casilla por casilla cada una de las posiciones. Al principio la variable I vale 0 y posteriormente con este I más más, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. 1 es menor que 8. Sí, se cumple la condición y ¿qué pasa? Regresamos al do, imprimimos a A en la siguiente posición, pedimos ese valor e I se incrementa 1. Y así así que va a estar ocurriendo ese proceso. ¿Hasta qué punto? Que I valga 8. Va a llegar un momento en que I va a valer 8 y no va a ser menor que 8. Entonces ya como no se cumple la condición del while, ya no se vuelve a repetir el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este proceso se va a estar repitiendo siempre y cuando I sea menor a 8. O sea, mientras que I llegue al valor de 7, ese proceso se va a estar repitiendo de manera consecutiva. El primer ciclo lo único que está haciendo es cargando mi arreglo. O sea, es llenar ese arreglo de datos que posteriormente van a ser manipulados, como es ahorita el recorrido que vamos a hacer. Entonces aquí, como les menciono aquí en el comentario, el primero está cargando el arreglo y el segundo está recorriendo el arreglo. Este recorrido lo podíamos haber hecho también con do while, pero ahorita si se fijan se los puse con un for para que vean que la estructura, ¿no? Que aquí, por ejemplo, el i igual a 0 que estaba fuera del do, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. La condición que estaba ahí menor a 8 la tenemos en la segunda parte y el i más más que está aquí lo tenemos de este lado. Este ciclo tiene los mismos parámetros porque nuestro arreglo tiene tamaño 8 y no ha cambiado de tamaño. Si se fijan, nuestro arreglo sigue teniendo el mismo tamaño. Entonces, en la segunda parte que estamos haciendo el recorrido, ahí es donde les menciono que es importante que coloquemos ahorita una estructura condicional if, porque la estructura condicional if nos va a ayudar para comparar cada casilla con el valor de 1, porque ahorita el problema que tenemos es que tenemos que saber cuántos valores que están ingresados en esas casillas tienen este valor. Entonces, se fijan, A en la posición de I, al principio, ¿cuánto vale? Vale 0, es igual a 1. Si el programa evalúa que esto es cierto, ¿qué pasa con cont? Ya no va a valer 0, ¿cuánto va a valer? 1, porque acuérdense que cont más más significa cont es igual a cont más 1. Después se sale y ya no vale 0, ¿ahora cuánto vale? Vale 1. Entonces aquí vamos a comparar a en la posición de 1 es igual a 1. El programa se lo pregunta. Si esto es válido, cont sube 1. Entonces, ¿qué pasa al final de esto? De que ese cont va a tener un valor que nos va a decir cuántas veces se cumplió esta condición. De acuerdo al ejemplo que les mostré, ¿en dónde fue que sí se cumplió esa condición? Por ejemplo, en A en la posición de 3 y en A en la posición de 4. Fueron los dos casos en donde sí se cumplió la condición de que el valor que ingresó el usuario fuera 1. Entonces, ¿qué pasó con cont? Que aquí seguramente valió 0, valió 0, valió 0, y fue hasta aquí donde cont ya cambió a 1. Luego en la siguiente se volvió a cumplir y ese cont ¿a qué cambió? A 2. Y aquí ya no se cumple, no se cumple y no se cumple. Entonces, ¿qué ocurrió con ese cont? De tener un valor inicial en 0, va a tener un valor final de 2, de acuerdo a esta corrida. Ya cuando termina el ciclo for, ¿cuándo es cuando termina el for? Cuando i vale 8. 8 es menor que 8, no se cumple y se sale del ciclo, ¿sale? Entonces acá en el printf ocurre, aquí vamos a mostrar i y imprimimos a la variable cont dos números, 1 en el arreglo. Entonces aquí este printf, ¿para qué nos está sirviendo? Para imprimir al contador cont, que es este, ¿vale? Entonces, vamos a ver la ejecución. Así que este código fuente se los quiero mostrar en el dev C++, para que vean cómo va ocurriendo el proceso. Déjenme pegarlo.
está. Entonces, miren, este es el código que les acabo de explicar, es el mismo código. Tenemos a nuestras variables. Entonces, en cuestión de ejecución, esta es la ejecución, miren. Se fijan, primero estamos cargando el arreglo. Ay, ya se nos está moviendo. Entonces, vamos a ingresar los valores. Entonces, aquí, de acuerdo a esta corrida, tenemos a la variable A, que va desde la posición 0 hasta la posición 7. Y estos valores estuvieron ocupando cada una de las casillas. Y de acuerdo a esta ejecución tenemos de que cuántos valores fueron 1, fueron estos dos, ¿no? Los que está A en la posición de 1 y A en la posición de 2. A lo mejor para que se viera un poco más claro esto, fíjense, ahorita de acuerdo a esta corrida, estos fueron los valores numéricos 1. Vamos a colocar aquí en el if que nos imprima, vamos a poner aquí un printf, que nos imprima a la variable A en la posición de I, para que vean cómo detecta el programa, en qué posición está el valor de I. Entonces aquí vamos a colocar el A, porcentaje B, y un igual, y porcentaje B. Pues miren, aquí lo que voy a hacer es imprimir al arreglo en las posiciones en donde encuentra el valor de 1. Entonces, A. Ahí está, miren. Entonces, ahorita agregué esta línea de código para que nos vaya mostrando exactamente en qué posiciones se encuentra el valor de 1, los que nos está contando aquí. Miren, en la ejecución ustedes ingresan 1, 1, 5, 5, 10, 100, 81 y 25. Entonces, no sé si puedan ver aquí que ya está la parte, o sea, en la primera parte se está cargando desde A en la posición de 0 hasta A en la posición de 7, que es 25. Y aquí con ese printf que ahorita agregué, me está sirviendo para mostrarme en qué posiciones hay el valor 1. Por ejemplo, A en la posición de 0 y A en la posición de 1. ¿Ya vieron? Y ya aquí nos muestra, hay dos números 1 en el arreglo. Entonces vamos a cambiar ahorita la corrida para que sean más valores 1, ¿no? Que sean más valores tipo 1. Entonces déjenme poner aquí un puts para que se separe, ¿no? Porque como que se ve ahí todo junto. Mostrando arreglo. Y acá está. Entonces déjenme compilarlo, ejecutarlo. Entonces, miren, aquí ya se ve más claro. Si se fijan, aquí ingresé varios valores 1 para que se note un poquito más esta parte. Aquí dice mostrando arreglo. ¿En dónde están los unos? En la 0, en la 1, en la 3, en la 4 y en la 5. ¿Ya se fijaron? Y ya nos muestra el contador. Hay 5 números 1 en el arreglo, ¿no? Que de acuerdo a esta corrida, ese valor obtuvo. Entonces, a lo mejor ya con esta impresión se ve más claro, ¿no? Realmente cómo está haciendo la evaluación del 1 y las casillas en donde están ocupándose, ¿no? Estos valores. Entonces, esta es la ejecución del ejemplo. No sé si tengan duda acerca de este ejercicio, chicos. Profesora. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Maestra, Sí, dígame. yo no entendí por qué a la hora de que se ve el arreglo, bueno, Sí. a la hora de ejecutarlo, apareció 2 veces 1 y 2 veces el 0. Dos veces 1 y dos Posición. veces el 0. A ver. Espérame tantito. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Eres Citlali o Coral? Es que no identifiqué. ¿Quién fue? Coral, ¿Manda? coral, Citlali. Ah, Coral, Coral. Ay, perdón, Coral. Ok, entonces dices que apareció, ¿qué? Perdón. cuando lo El, ejecutó. cuando lo ejecuté. A ver, vamos a ejecutarlo. En este último cambio, ¿verdad, Coral?
Sí. Ah, ok. Entonces, a ver, está ejecutándose. Ahí está, mira. Entonces, por ejemplo, aquí, si te fijas, está desde A en la 0, A en la 7. Y estos valores son los que yo ahorita acabo de ingresar. Y ya cuando muestras el arreglo, lo que estamos haciendo es el recorrido. Pero si te fijas, aquí nada más estoy imprimiendo las posiciones en donde sí hay un 1. Por ejemplo, en A en la 1, A en la 2 y en cuál otra, A en la 7. Es donde sí hay un 1. Pues son las que se Ya. imprimen. Ajá. Y aquí imprimimos al Qué bien. contador cont, ¿no? Que es 3. Así es. Ok. Ujú. Muchas gracias. Sí, Sí. ¿de qué? ¿De qué, Coral? Sí, ¿alguien más, chicos, que tenga duda acerca de este ejemplo? Profesora, Sí, sí, Brenda. yo yo tengo una duda con el programa de tarea, Sí, pero no sé si me lo puede explicar con este. a ver, Quiero ¿de hacer cuál? una comparación entre la casilla número 1 y la casilla número 2 para ver qué número es más grande. Ajá. ¿Cómo marco mis casillas? O sea, ¿cómo marco esa comparación? Sí, ¿cuál ejemplo es de la práctica? ¿Te acuerdas? Es la última práctica, la que subió apenas el lunes. A ver, déjame ver cuáles son. A ver. Creo que era el de las ventas, ¿verdad? El de las Ajá, es ventas. marcar las ventas y cuál fue la venta mayor. Ok. Ah, sí es el que hace como una comparación. A ver, déjame ver la redacción ahorita. Déjame meterme rápidamente aquí Ujú. para, para ver la redacción. Espérenme tantito. Ujú. Sí, que es la de las ventas. A ver. Um, la número 14, ¿verdad? Es la número 14. Sí, fíjense, dice, en una empresa se requiere una aplicación que lea el nombre y las ventas realizadas por una persona en una semana, lunes a viernes. Deberá mencionar cuál fue la venta mayor, el promedio de venta semanal, cuántos días tuvo una venta mayor al promedio de la semana y el total de ventas. Ajá, entonces ese es el ejercicio. Entonces, sí, fíjense que retomando este ejemplo, el de la tarea, nosotros utilizando el ejemplo que tengo yo aquí, este es un arreglo que podríamos llamarle al lugar de A, para que se vea un poco más visual. Vamos a ponerle ventas. Y el tamaño de ventas sería tamaño de 5, ¿no? Será un arreglo de 5 ventas, porque se fijan, cada casilla va a tener la venta que realizó la persona por día, ¿sale? Después tenemos el valor de I, que va a ser el contador. Y pues van a tener que usar ahí otras variables, ¿verdad? Que son, déjenme ver. ¿Cuál fue la venta mayor? El promedio de ventas, ¿verdad? Ahí van a tener que usar como un acumulador, una Q. Van a tener que utilizar el promedio. Si ven alguna otra variable que pueda servirnos, me dicen. ¿Cuántos días tuvo una venta mayor al promedio de la semana? Entonces aquí sería un contador como el que está ahí. Ajá. Que aquí en este ejemplo de la tarea, convendría que las ventas las manejaran como tipo float. Float, ventas, ¿cuál es prom y accum? También las podrían manejar como tipo float. También estaría la variable chat, ¿no? Para el nombre. Ajá, exactamente. Si se fijan ahí, yo les puse que ustedes pidieran el nombre del vendedor. Entonces, efectivamente, a ustedes aquí tienen que colocar como tipo string, que como mencionas es tipo chat, sería el nombre del vendedor. ¿Qué nombre del vendedor? Pues vamos a ponerle, yo creo que como 2, 4, 6, yo creo como 20, ¿no? Porque si pone el nombre y el apellido, vamos a ponerle tamaño 20. Entonces aquí Ajá, entonces sería algo así, las variables, me parece. Es el arreglo de ventas, que van a ser 5 ventas que van a ir desde lunes a viernes. El arreglo ACUM, más bien la variable ACUM, que es la que va a ir sumando todas las ventas que ingrese el usuario. La variable promedio, que nos va a servir para saber el promedio de ventas de la persona. Y que va a ser el del ciclo for.
o el ciclo do while o el while, el que ustedes quieran ocupar, porque me parece que no les puse que usaran uno en específico, no les coloqué. Entonces ustedes ahí deciden, ¿no? ¿Cuál? Entonces, de acuerdo a este ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer primero es pedirle, yo creo que les convendría en la parte de arriba, pedirle el nombre. En esta parte, les convendría aquí pedir nombre del vendedor. Ustedes ahí lo piden. Y al momento de poner aquí cargando arreglo, aquí lo que van a mostrar, en lugar de poner A en la posición de 0, A en la posición de 1, aquí para que sea más visual para el usuario, le van a colocar día. Y para que esté así tal cual como yo se los puse ahí en el ejemplo, sería día porcentaje de algo así. Y en lugar de I, pondrían I más 1 para que aparezca día 1, día 2, día 3. Entonces ustedes aquí van a tener que pedir al arreglo ventas en la posición de I, que sería F. Y acá adentro, ¿qué tienen que ir haciendo con eso? Account más igual ventas en la posición de I. Ajá, algo así. Ajá, ustedes van a ir pidiendo la venta y la van a ir sumando, y tiene que ser menor a quién, a 5 para que sea desde 0 hasta 4, ¿no? Van a ser 5. Entonces aquí el primer ciclo, el que ustedes piden el nombre, este ciclo se va a estar repitiendo. ¿Hasta qué momento? Hasta que leamos la última venta. Y aquí ustedes están cargando el arreglo de ventas. Ya van a tener ahí valores. Por acá afuera van a tener que calcular. Aquí vamos a poner calcular promedio de ventas. Pero como el ejemplo que les acabo de mostrar, van a tener que recorrer el arreglo. ¿Para qué? Para que internamente aquí hagan una comparación. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que saber cuál es la venta mayor, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver la forma ahorita de colocar, hagan de cuenta este ciclo for, vamos a retomarlo, y es igual a 0 y menor a quién, y menor a 5 y más. Entonces, sí, y aquí es donde ya va a entrar aquí la condicional. Ahí, vamos a ponerlo así platicado. Si venta en la posición de I es mayor a, y ahí ustedes tienen que checar qué va a pasar aquí. Cont más. Ajá, algo así. Haz de cuenta que aquí en el siguiente ciclo, todo el primer ciclo lo vas a usar para cargar tu arreglo de ventas, sacar el promedio, y bueno, sacar la sumatoria y después calcular el promedio. Pero el segundo ciclo va a ser muy importante en este ejemplo, porque es el que nos va a ayudar a ir comparando casilla con casilla. Y esto que se los puse aquí platicado, ustedes lo tienen que convertir al idioma. Entonces, por ejemplo, si venta en la posición de I es mayor ¿a qué? Ahí van a investigar a qué, va a ser igual, mayor a qué. Si es mayor a eso, entonces voy a ir contando a más. Ajá. Y aquí este contador es el que nos va a servir para que ustedes aquí coloquen, de acuerdo al ejemplo, déjenme ver cómo les puse. Días arriba del promedio de ventas. Venta mayor, ¿no? Les puse. Ahí les puse que pusieran la venta mayor, ¿no? Entonces aquí realmente no es con más. Aquí van a utilizar. Vamos a poner aquí utilizar variable auxiliar. Ahí van a tener que utilizar una variable auxiliar que les va a permitir imprimir este valor. Entonces, se fijan, aquí dice, hay números 1 en el arreglo. Aquí más bien van a imprimir a la venta mayor. Este printf va a decir aquí, venta mayor. Ajá, y aquí van a ocupar una variable. Entonces, son así como que algunos tips, Algunos tips. Entonces, sí, efectivamente, Brenda, en el segundo ciclo, tú lo vas a recorrer y dentro del recorrido tú aquí tienes que hacer una comparación que te permita saber cuál es la venta mayor, porque hagan de cuenta que el valor que está en la casilla, ustedes lo van a comparar con algo lo van a comparar para que sepan ustedes cuál es la venta mayor de todas las casillas. Ajá. Después aquí les puse aquí un tip, una variable auxiliar. Entonces seguramente por acá arriba van a tener que declarar otra variable. Pero sí, es por ahí la idea, por ahí es la idea. Y ya fuera del ciclo, pues van a imprimir a la venta mayor. Por ejemplo, ahí en la redacción dice promedio de ventas. ¿A quién tendrían que imprimir en promedio de ventas? A esta variable, ¿no? La que está aquí, esta.
Después, días arriba del promedio de ventas. Fíjense, ahí días arriba del promedio de ventas tienen que apoyarse de un contador, que ahí es donde les va a servir el conto. Ajá, y también haciendo una comparación acá adentro. Y total de ventas, el total de ventas, ¿quién va a ser? Acum, va a ser este acumulador. Entonces, se fijan, al final es como que la impresión de todas las variables, tanto de la variable acum como de la variable prom y la variable con, y una variable auxiliar que les va a ayudar en esta parte de aquí. Entonces, así es más o menos, Brenda, como es el ejemplo, ese ejercicio. Sí, profesora, gracias. Sí, que para este sí ya tienen más chance, este sí es para el lunes 20, entonces todavía tienen la oportunidad, ¿no? De resolverlo. De todas maneras, cualquier duda, me avisan, ¿no? Y lo checamos. Ok, Sí, gracias. sí, Ujú. gracias. Sí, entonces, esa es la cuestión, así que de la práctica, qué bueno que me preguntaron. Sí, cualquier duda que tengan, a ustedes me van ahí diciendo. Este ejemplo que ya les dejé en el 14, se fijan, ya tiene una mayor aplicación, ¿no? Un problema más real, utilizando el tema de arreglos. Entonces, miren, les traje otro ejemplo, que este ejercicio ya lo habíamos resuelto en clase. No sé si lo recuerden. En esa clase estoy casi segura, creo que faltaron varios ese día. Entonces, sí quise retomar este tema para los ejercicios que vamos a estar resolviendo, ¿no? Durante estos días. Entonces, en esa clase nosotros manejamos dos librerías, que se llama la librería string.h y la otra librería se llama ctype.h. A ver, un minuto, chicos, espérenme. Ay, perdón, muchachos, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, miren, tenemos a la librería string.h, que en esa librería yo les presento ahorita estas funciones, que son funciones propias de la librería string. Todas estas funciones son para manejo de cadenas de caracteres. Y tenemos a la librería ctype.h, donde tenemos estas dos funciones que también es para manejo de caracteres. Las primeras es para manejo de cadena de caracteres, que se le llaman string, y las segundas son para manejo de una sola letra. Entonces, esta clase, no sé si la recuerden, pero hicimos varios ejemplos en los cuales, por ejemplo, en el primer caso, stringcat es una función que te permite unir dos cadenas de texto, que en programación se le llama concatena. Ajá, concatena dos cadenas de texto. Tenemos a la función stringlen, que es una función que te permite saber qué tamaño de caracteres tiene una palabra, cuántas letras tiene una palabra o una cadena de texto. Tenemos a string copy, que es la tercera, que permite copiar una cadena de texto en otra cadena. String compare es una función que te permite comparar dos cadenas de texto. Y tenemos string compare y, que es muy parecida a la primera, pero en este sentido, esta te ayuda a, ignorar si son mayúsculas o minúsculas. Hagan de cuenta que la primera es muy estricta, o sea, no es lo mismo colocar José en minúsculas con José en mayúsculas. Para el primer caso, sí serían diferentes. Para string compare, no importa si están en mayúsculas o en minúsculas, va a detectar que es la misma cadena de texto. En el caso de la librería ctype, tenemos a toLower y toUpper. toLower lo que hace es convertir a minúsculas una letra, y en el caso de toUpper te convierte una letra a mayúsculas. Entonces, estas funciones son bastante útiles para ustedes manejar cadenas de texto o manejar letras, ¿no? Como son estas funciones. Entonces, ahorita les traje un ejemplo así, muy sencillo, en el cual aplican algunas de estas instrucciones. Yo, sobre la marcha, vamos a ir haciendo aplicaciones en las cuales ocupen más de ellas, ¿no? Y las conozcan más a fondo. Durante el semestre de esa clase hicimos, me parece, como 5 programas en los cuales aplicamos cada una de ellas. Pues posiblemente las tengan o posiblemente a lo mejor se quedaron ahí en el laboratorio, no sé. Pero ahorita yo quiero retomar este tema porque sí, yo recuerdo que esa vez no estaban muchos de ustedes. Entonces, ahorita para esto traje el siguiente ejemplo, que es un programa que lee una palabra de hasta 20 letras, deberá calcular el tamaño de la palabra, así como convertirla en mayúsculas y minúsculas. Eso es lo que nos va a hacer este ejemplo. Ajá, vamos a ingresar una palabra de hasta 20 letras. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser un programa
que puede leer a Carlos, a Joaquín, a Luis Pérez, o sea, puede leer hasta apellidos, ¿no? El tamaño límite, ¿cuál va a ser? El tamaño de 20. Me va a decir cuántas letras tiene la palabra que ingresó el usuario. Me las va a convertir a mayúsculas y también me lo va a convertir esto a minúsculas. Para hacer esto, ¿qué funciones vamos a ocupar? Para el número de letras de la palabra, la función que nos va a servir es esta, la string len. Esta nos va a servir para saber el tamaño de letras que tiene esta palabra. Para convertirla a mayúsculas, la función que vamos a usar va a ser toOper y vamos a ir convirtiendo letra por letra mediante un ciclo. Y tenemos a la siguiente para convertirla a minúsculas, tenemos a la función toLower, que lo que va a hacer es irse casilla por casilla e ir convirtiendo esas letras a minúsculas. Entonces, para hacer este recorrido, las variables que vamos a ocupar, perdón, son las siguientes. De acuerdo a la ejecución que tienen de este lado, del lado izquierdo, tenemos un arreglo, que a este arreglo le vamos a llamar palabra. Yo ahorita, si se fijan, aquí dice que la palabra que puede ingresar el usuario es hasta 20. Yo aquí coloqué un arreglo así como que más grande, por si el usuario ingresa palabras más grandes o a lo mejor ingresa todos los apellidos. Entonces, si se fijan, aquí ya me fui desde la posición 0 hasta la posición 49. O sea, aquí tenemos 50 casillas. Entonces, aquí es una aplicación donde yo les quiero mostrar que ustedes pueden ser que declaren un arreglo muy, muy grande, pero ustedes pueden ocupar las casillas que necesiten, porque ahorita de lo que hemos resuelto, si se fijan, han sido como que 10 números, 5 números, 3 números, y dependiendo lo que nos pidan, hemos estipulado el tamaño del arreglo. En este ejemplo ya lo quise hacer diferente para que vean que ustedes pueden declarar un arreglo del tamaño que quieran y solamente ocupar cierto número de casillas, como es aquí. Por ejemplo, aquí el tamaño es de 50 y solamente estamos ocupando 6 casillas para Carlos. Si ustedes ingresan Luis, seguramente van a usar 4, dependiendo, ¿no? Luisa, por ejemplo, ocuparía 5 casillas. O sea, dependiendo el nombre, serían las casillas que van a ocupar del arreglo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos varias variables. Tenemos a la variable palabra, que va a ser tipo arreglo, y el tipo de dato que va a almacenar va a ser tipo char. Tenemos a la variable i, que va a ser el contador, que va a ir desde 0 hasta el valor que el usuario nos diga, que ahí depende pues el tamaño que tenga nuestro arreglo. Y tamaño, aquí ingresé otra variable que se llama tamaño, que es la que nos va a servir para saber qué tamaño tiene mi palabra que ingresa el usuario. Entonces, el arreglo ustedes ya saben que es un tamaño 50, ¿de acuerdo aquí? Pero yo lo que quiero saber es qué tamaño tiene la palabra que ingrese el usuario. Entonces, para eso nos va a servir esta variable. Esta variable le puse tamaño porque la INE no la detecta bien el lenguaje. Ya ven que hemos tenido problemas con los acentos y con las señas. Entonces, por eso le puse aquí tamaño. Entonces, miren, la ejecución de este ejercicio sería esta. Esta sería la ejecución. Que si se fijan aquí, vamos a ingresar la palabra que el usuario nos diga, el número de letras de la palabra convertida a mayúsculas y la palabra convertida a minúsculas. Entonces, esta es la ejecución que se busca. Y la codificación es esta. Ya aquí yo ya agregué 2 librerías más. O sea, casi siempre las que tenemos es stdio y Esconio. Pero ahorita ya agregué a la función string.h porque vamos a utilizar a la función stringlen para saber el tamaño. Y tenemos a la librería settype.h, que es la que nos va a ayudar para ir convirtiendo letra por letra mayúscula y letra por letra minúscula con toLower. Entonces, la declaración de las variables están aquí. Tenemos al string palabra, tenemos a la variable i que va a ser mi contador y a la variable tamaño, que es la que nos va a ayudar para saber qué tamaño tiene la palabra. Entonces, miren, en el primer paso estamos pidiendo a la variable palabra como string. Si se fijan, aquí no estoy poniendo palabra en la posición de i, porque hagan de cuenta que no estamos leyendo una letra, estamos leyendo la palabra completa. Entonces, la palabra completa, acuérdense, para leer un string tienen que colocar %s. Esta es una forma.
también está esta forma que es ocupando gets. Ajá, cualquiera de ellas es válido. Me parece que esta parte ya se las había mostrado yo en clase, ¿no? Les había dicho que lo pueden hacer de esta forma o lo pueden hacer como esta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que el gets puede leer espacios en blanco y el scanf no puede leer tantos espacios en blanco. Entonces, tienen así ciertas diferencias, pero ahorita para el ejemplo lo podemos utilizar. Entonces, fíjense, así es como se ocupa string_len. String_len lo que nos devuelve es un valor numérico. Entonces, ustedes dentro de la palabra string_len colocan a la variable que ustedes quieren saber qué tamaño tiene y lo almacenan en otra variable. Por ejemplo, aquí tamaño es igual. Si retomamos el ejemplo de Carlos, ¿cuántos serían? Serían 6, ¿no? 6 letras. Entonces, ¿tamaño a qué va a ser igual? A 6, a lo que nos devuelve esta función. Entonces aquí en el printf estoy imprimiendo a la variable tamaño que nos va a devolver el número de letras de la palabra. Y posteriormente, si fijan ahorita ya hasta aquí, tenemos la primer parte que es esta, ¿no? De imprimir cuántas letras tiene la palabra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mediante un recorrido en el arreglo, que lo pueden haber hecho con for, lo podrían haber hecho con while. En este caso, si se fijan, se los hice con el while. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un recorrido en el arreglo, en donde, y la primera vez, ¿cuánto vale? Según mi parte de aquí, vale 0. Ajá, desde ahí vamos a iniciar. ¿Hasta dónde vamos a terminar? Hasta lo que nos haya devuelto tamaño. Si se fijan, tamaño va a tener cuántas letras tiene mi palabra. Entonces ahí es donde voy a controlar hasta dónde va a terminar. Entonces, mientras que i sea menor al tamaño que tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Palabra en la posición de i, o sea, palabra en la posición 0, la primera vez, va a ser igual a convertir a mayúsculas la primera letra. ¿Qué pasa con i? Ya no vale 0, ahora va a valer 1. Es menor que tamaño. Si se cumple, me voy con la siguiente casilla. Si se fijan aquí lo que está ocurriendo es que estamos yéndonos casilla por casilla, convirtiéndola a mayúsculas. Ajá, es lo que estamos haciendo, convirtiendo casilla por casilla. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si, por ejemplo, tamaño vale 5, va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Se va a repetir 5 veces, ajá, desde 0 a 4. Si es, no sé, una palabra de 7 letras, vamos a irnos desde 0 hasta 6. O sea, dependiendo del tamaño de su palabra, es el número de veces que se va a repetir el proceso. Entonces aquí se fijan palabra convertida a mayúsculas como string, imprimo a la variable palabra. Entonces aquí con este ciclo estamos convirtiendo a mayúsculas. El siguiente ciclo, si se fijan, es exactamente igual, igualito al de acá. Lo único que estamos haciendo aquí es cambiando a toLower. O sea, toLower, ¿qué está haciendo? Es convirtiendo a minúsculas casilla por casilla cada una de las letras. Acá les muestro palabra convertida a minúsculas es palabra. Entonces, aquí con estos 3 printfs estamos imprimiendo el tamaño de la palabra. En el segundo caso, la palabra convertida a mayúsculas. Y en el tercero, la palabra convertida a minúsculas. Entonces, en cuestión de ejecución, les voy a mostrar cómo va ocurriendo esto. Ya. Lo voy a pegar acá en el que tenía ya. Y aquí está, mira. Entonces, ingrese una palabra de hasta 20 letras. Entonces, por ejemplo, Luis Ángel, ¿no? Podemos colocar aquí. Ingresa una palabra de hasta 20 letras. Y aquí, fíjense, el número de letras de la palabra, 4. Aquí como utilizamos al scanf, ¿se acuerdan que les mencioné que el scanf tiene la cuestión que solamente no lee espacios en blanco? El que lee espacios en blanco es el get. Entonces yo creo que lo que voy a hacer aquí es vamos a colocar una palabra más chiquita. Ingresa una palabra de hasta 20 letras. Vamos a poner Luisa. Entonces, el número de letras de la palabra van a ser 5. La palabra convertida a mayúsculas sería Luisa y palabra convertida a minúsculas sería Luisa en minúsculas. Entonces, aquí dependiendo el tamaño de la palabra, es la que nos va a ir mostrando. Por ejemplo, no sé, vamos a poner Joaquín. Número de letras de la palabra son 7. La palabra convertida a mayúsculas es Joaquín y la palabra convertida en minúsculas
será Joaquín en minúsculas. Entonces, se fijan aquí, la variable palabra es almacenada en un arreglo, como los que hemos hecho de tipo int, tipo float, pero acá es un arreglo de letras. Todas las letras están ocupando una casilla de memoria y nosotros, sabiendo su tamaño, hacemos un recorrido en el arreglo casilla por casilla para convertirlo a mayúsculas y casilla por casilla para irlo convirtiendo a minúsculas. No sé si recuerdan el día de esa clase que hicimos un ejemplo que convertía mayúsculas y minúsculas. No sé si recuerden que hasta les dije que en algún momento habían como cartas así, ¿no? De que no escribías todo en minúscula ni todo en mayúscula, sino que ibas como invirtiendo letra por letra. Entonces, ustedes aquí pueden jugar con estas instrucciones para mostrar la información como ustedes lo deciden. Entonces, aquí, pues en este ejemplo utilizamos a string_len para saber el tamaño, a toUpper para convertir a mayúsculas y toLower para convertir a minúsculas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, acerca de este ejemplo. Tengo una duda, profesora. Sí. Precisamente he estado batallando mucho con ese programa, con la librería de... ¿Con cuál, perdón? Sí, he batallado mucho con la librería de Esther Campi, Sí. porque cuando le ingreso al programa de línea, me parece que está reservado en el código ASCII, entonces no lo he podido completar. De hecho, es el propio 16 el que no he podido completar con Esther Campi. Pero no sé si... ¿El programa 16 es el que falta? Ajá, a mí me falta. Yo quise hacer el 15, sí lo pude armar y sí lo leí, pero ya al ingresar este Campi ya no lo lee en el GDB online. Ok. Mira, ¿cómo ves que me mandes el código para checar si me lo pudieras mandar a mi correo? Para yo revisarlo, para ver qué problema tiene. Y lo compartimos, si quieres, el viernes aquí en la clase. Lo compartimos para ver cuál es el problema que tienes, ¿no? En ese ejemplo. Correcto. Sí, Bien, Luis, sí. por favor. Sí, para verlo. Entonces, ¿nos tengan alguna duda, chicos, de la clase de hoy? De lo que vimos. ¿Alguna duda, inquietud? No, profesora. Sí, todo bien. Entonces, por favor, trabajen en los ejercicios de las prácticas que les he ido dejando. Y cualquier duda, por ejemplo, en el caso de Luis, me mandas la duda que tienes. Y cualquier cuestión, mándenme un correo, un WhatsApp y yo los puedo apoyar, ¿sale? Gracias. Sí, chicos, pues nos vemos el viernes, ¿les parece? Sí. Sí, por favor, en el chat pueden colocar sus nombres para que tenga yo registrados en esta sesión. Entonces ya está Cruz Pantoja. Entonces todos ahí en la parte del chat coloquen su nombre completo, por favor. Leslie, Luis, Brenda, Coral, Alberto Menchaca, Carlos José, Eduardo, Citlali Matadamas, Manuel Feria, ¿sí? Y ahorita yo subo la presentación también ahí en el Moodle y subo el video de esta sesión, de esta clase, para que por favor a sus compañeros que no han tenido oportunidad a lo mejor de ingresar, les he estado avisando, ¿no? Yo les mando correo y les mando WhatsApp, pero también si tienen contacto con sus compañeros, ojalá pudieran decirles, ¿no? Que pueden ver estos videos después, en otro tiempo, ¿no? En otro horario, para que no se atrasen. Ok. Sí, oigan, fíjense que hay un compañero que me falta, o sea, que no he tenido contacto con él, que se llama Aldo. ¿Ustedes tienen contacto con su compañero? No, profesora. Aldo, Yo no sí. lo conozco, profesora. Se sentaba a mí. Ajá, sí, exactamente, se sentaba junto de ti, pero de él sí me extraña porque él sí no se ha metido a la plataforma y no, no tengo mensajes de él, no se ha metido al Zoom. Entonces sí, voy a tratar de contactarlo para ver qué ha ocurrido, ¿verdad? Con él. Es que me parece que era la única materia que estaba presentando. Ah, ya, por eso no lo ubican los o sea, demás. ya no. Ah, con razón. Como Aldo RT, bueno, con apellidos, algo así. Aldo, déjame decirte cómo se apellida.
parece. Se llama... Porque creo que va conmigo en otra materia. Se llama Aldo Alfonso Rodríguez Telles. Ah, ok. Sí, Pues entonces, le envío un mensaje, profesora, a ver si se contacta con usted. sí, por favor, porque sí de él sí no sé nada, ¿eh? Y por ejemplo, la plataforma tiene mucho que no entra. Entonces sí tengo esa duda, ¿no? Porque de los demás, pues yo sé que están al pendiente, pero sí, él sí me entra esa inquietud. Entonces ahí te encargo, por favor. Sí, profesora. Sin Sí, problema. gracias. Pues bueno, creo que ya se anotaron todos, entonces, voy a sacar aquí un screenshot que no, ya no he sacado fotos de todos. A ver, espérenme. A ver, déjame ampliar un poquito la pantalla para que nos veamos los más posibles. Entonces voy a sacar una captura, muchachos. Una captura. Una, dos, tres. Listo, ya está. Sí, pues muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Gracias, Gracias, profesora. profesora. Profesora, Hasta que tenga un luego. buen día. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego, Bye. gracias.